No havia vist mai aquella manera de fer. Quan el vaig veure a l'escenari, jo vaig dir-me, jo vull fer alguna cosa semblant a això. Era un home, un personatge molt curiós, que a mi el que més m'interessava que era impossible de conèixer del tot, no? Una persona que tenia un humor molt intel·ligent i tractava d'intel·ligent a la gent que l'estava escoltant. Va crear una cosa diferent. En algun moment tots hem volgut ser irreverents. Tots hem volgut dir 4 renecs ben dits. Tots hem volgut dir a la cara a algú alguna determinada cosa i quedar-nos descansats. I Rubianes pujava als escenaris i el cabron es quedava descansant. Pues mi abuela, la pobre, por culpa del ojo, un destello que tuvo, no vio venir al tranvía, chocaron los dos, cayeron rodando el tranvía y mi abuela por la rambla abajo, porque la abuela agarraba y no soltaba, ¿sabes? Ella era de la filosofía, coge todo lo que te den y llévalo para casa. Tenemos la casa llena de tranvías, nene. Chocaron contra un árbol, ¡bimba! El tranvía quedó destrozado, chico. Mi abuela sentada encima, la pobre, quiso bajar, se agarró al cable eléctrico y allá se quedó enganchada. Un cabreo en casa, que el día comimos sin pan, no me jodas, ¿sabes? Hombre, tenía razón mi padre, que traiga el pan y después que se enganche, coño. Jo vaig descobrir Rubianes a la Cúpula Venus, l'any 80 i poquíssim. No havia vist mai aquella manera de fer, no havia vist mai un showman amb aquest segell tan particular, tan Pepe Rubianes, que no hi ha hagut res igual. Yo supongo que entre ustedes habrá compañeras y compañeros, solteros y solteras, que saben de lo que estoy hablando, por Dios, ¿eh? Esa desazón permanente, ese vacío espiritual, esa jaula sin jilguero, ese levantarte por la mañana y preguntarte ¿para qué? Ese mojar el pan en aceite por mojar algo. Eren els anys 80 que jo els recordo, per mi, de descobrir-ho tot, una certa inseguretat. Ell també era molt més jove. Vull dir que ell formava part d'aquell grup que solíem sortir per les nits, evidentment, perquè aleshores teníem força per tot, anàvem a biquini, l'època dels after hours. Vamos, empuje, señora, yo la voy a ayudar. Vamos. Tiene que doler, que para eso se divirtió antes bastante. Siempre, siempre he ido a la mía, soy muy mío. ¿Qué quieres que te diga? Yo, y yo, y yo, y yo, y requete yo, y yo, y yo, y yo, y sí te quiero, pero más me quiero yo. Había que ver al chorizo que se picaba con el bigote de una gamba, chutándose en la vena una dosis de morcilla que havia mangado, vete a saber dónde. A l'esquetx de les tapes, no puc dir que sigui el meu preferit, però sé que en el seu moment va ser el que em va fer descobrir el Pepe Rubianes i sempre ha quedat per mi és mític. ¡Caracoles! Ahí tenéis un grupo de armejas que os están esperando. Hola, caracoles. ¡Hostia, la vamos a liar! ¡La vamos a liar! ¿Sabes lo que me ha pasado a mí con el dinero, Andreu? Que es muy cabrón. Es muy cabrón porque a veces viene, sí, se te instala en casa, se lo monta de cojones. No, mira, Pepe, te voy a cambiar la nevera. Mira, Pepe, te voy a hacer la cocina nueva. Y de repente te levantas una mañana y no está. Crec que il·lustrava observacions que tu fas a la vida habitualment, fins i tot que són inconscients, i ell et feia conscient d'allò que tu havies observat, que en un moment potser t'havia causat un somriure o gràcia, però que no podries explicar. De cop i volta ell verbalitzava i il·lustrava allò que tu havies percebut. Y yo les digo que se casen, coño, que sean felices, carajo, que disfruten del amor, que nunca lleguen a este estado degradante y degenerativo que yo he llegado, coño, que he llegado a lo que se llama serena madurez, fíjense ustedes, soltero, una de las tragedias más grandes que puede vivir la persona. Per mi el més important és com sortia a l'estage, a l'escena, ell, que és la manera com jo ho concebo, que és a morir, a deixar-ho tot. O sigui, sense reserves. Un tanga de nylon. ¿Tú sabes lo que corta eso, la tira aquella? Raca, raca, raca. Además yo no paraba de crear, que es lo mío. Coño, el culo que lo tenía pegado como todo el mundo, ahora lo tengo en 2 partes, fíjate. Me he tenido que poner velcro. Y por delante del roce del caperuzo, los huevos se me pusieron así. Me salían por el reborde del tanga como 2 calabazones colorados. Pero una cosa descomunal, yo hablaba por la canal, fíjate. Pero oye, colorados como pimientos morrones. En inglés, Pine and Marrons.
Claro, ellos acostumbrados a la ardiente oscuridad, de repente huevo al sol, nene, piel sensible, huevo quemado, huevo quemado. Les tuve que poner una gorra a cada uno, ¿sabes? Coño, para que no me cogieran una meningitis. ¿No ves que si les da el sol en la nuca, como siempre están girados, están de cogote, no sé qué coño miran? A uno al derecho le puse una gorra de béisbol de esas americanas con mucha visera para protegerle los ojos al derecho, que lo tengo con algo de astigmatismo. Claro, como me lee mucho por la noche, no me folla el cabrón, ¿sabes? I a l'altre un casco de moto que me regaló Àlex Cribiller. Bueno, el PP deia coses que a alguns sectors els agradava sentir. Particularment, jo no compartia algunes maneres de fer evidents. Jo penso que, a lo millor, d'alguna manera, això li feia tenir més amics, entre cometes, és a dir, partidaris de la seva manera de fer, però penso que també li va portar molts problemes. Además, si tú estás con el rey, cuando te despides de él, ¿qué coño le dices? Bueno, majestad, que le vaya bien. Si mejor no le puede ir, no mejor. Igual se cabrea. Gilipollas. Yo siempre me ha dado un placer a todos estos mierdas enviarlos a donde se merecen, a la mierda. A ver, así, pues váyase a la mierda usted y la puta empresa. Pero yo me he visto como me sale de los cojones, a tomar por culo. Ahí te quedas con tu puto papel. Ell tenia un do, i un do, vull dir que un do és molt, I un talent molt especial. I podia fer el que un altre no pot fer. Y además, está muriendo cantidad de gente en el Irak, un país que tenía sus problemas, pero que ahora están peor que nunca. ¿Me entiendes? Les han arrasado con el borracho cocainómano y palurdo americano, es el Bush, que es el jefe de toda esta movida. Esto es un poco de demanda, ¿eh? O sea... Que le den por el culo. Vale. El trabajo es la leche, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. Ya verán al salir de aquí, la, 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 la. Y en el metro y en el autobús, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Porque van a trabajar, nos queremos, nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto para ser conductor y el otro... Hostia, me he quedado soltero, pero ¿qué me ha pasado, Dios mío, por favor? Con lo bien que se está en pareja, coño. Tú ves a la gente en pareja y los ves cojonudos, hombre. Los ves sanos, los ves realizados, los ves optimistas, los ves divertidos, carajo. Y cuantos más años llevan juntos, más se divierten, señoras y señores. Los que llevan 1, 2, 5, 10, 20, 30 años juntos. ¿Ves esa alegría que desprenden cuando pasean por las calles? Aquello es un jajaja permanente. Ja, 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 ja. Cuanto más te conozco, me río más. Yo pienso que morirte joven está bien. A mí no me importaría ahora que un día pataba a tomar por culo. Después, tú sabes lo bien que me lo he pasado en esta vida. Tú sabes lo que he follado. Tú sabes lo que he comido. Tú sabes lo que he bailado. Que toca descansar. Vámonos. Pues se descansa.